Recibimos a nuestro siguiente ponente, el doctor Pablo Camacho. El doctor Pablo Camacho es egresado de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro y doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido miembro en la Universidad de Nuevo León, Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesor asociado en la Escuela de Negocios Sánchez Jr. de la Universidad Internacional de Texas. Ha impartido los cursos de Matemáticas para Economistas, Desarrollo Económico, Dinero y Banca, Economía Internacional, Administración de la Economía, Econometría Financiera, entre otros. Se ha desempeñado como editor del periódico La Moneda, jefe del Departamento de Tarifas Eléctricas de la Secretaría de Hacienda, director general en la Secretaría de Comercio y analista político en la Unión de Consumidores del Sureste. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer los apoyos que he recibido para estar presente en esta ocasión, en particular a la gente que trabaja aquí en el Colegio de Tamaulipas, el señor rector, Canales, secretario académico, Ramírez Sirgo, profesores, en particular, no quiero ser menos de nadie, pero mi contacto ha sido con Rodrigo Vera. Les agradezco, también agradezco el Estado de Tamaulipas porque por medio del DIF vamos a participar en este Congreso de Derechos de los Niños, y en esta ocasión estoy en esta mesa para discutir algunos puntos con los estudiantes, con maestros, en cuanto a lo que uno hace, y me dijeron también consejos para los estudiantes. Quiero tocar puntos en particular. Me voy a enfocar en lo que es la importancia de la especialización, hablando para los estudiantes, la importancia de la disciplina que uno desarrolla, y tener siempre la capacidad de entender que para uno la disciplina es lo más importante, pero nunca hay que olvidar que el mundo es multidisciplinario, y dentro de todo uno debe reconocer las diferencias y diferentes enfoques a un mismo problema. También, y para los estudiantes, quiero mencionar la importancia de lo que es la parte objetiva de la academia, y también resaltar el hecho de que en la academia cualquier crítica es una crítica constructiva y jamás debe tomarse como algo personal. Y por último voy a hablar un poco acerca del trabajo de investigación que yo realizo, ¿no? Una importancia de lo que, otra vez me refiero a mi caso en particular, yo he tocado varios temas. Economía tiene muchos temas, y trabajando en una escuela de negocios he tenido oportunidad de estar en contacto con investigadores, maestros, colegas de otras especialidades, y en ese sentido he hecho trabajos en cuestión de finanzas, he hecho trabajos en cuestión de administración, he hecho trabajos en cuestión de sistemas de administración de información, y aún a pesar de que he explorado diferentes campos, siempre he tratado de tener una línea de especialización. Yo tuve la fortuna desde la licenciatura, yo terminé mis estudios en el 92, por azares del destino, en la Universidad de Nuevo León. Hacemos una tesis, y por ese destino me tocó empezar a investigar un tema que era nuevo. De hecho, yo tomé cursos de econometría, y en esos desarrollé varios campos, pero en un campo que no se cubría en ese entonces, era series de tiempo, ¿no? Y sin embargo mi disertación se enfocó en eso. Y a pesar de diferentes ramas que tú puedas involucrarte, hay una línea permanente en la investigación, y ha sido lo que es la econometría, y en particular desde tiempo. ¿Y qué tan importante ha sido esa especialización? Bueno, pues eso prácticamente fue una de las razones por las cuales fue admitido a la Universidad de Texas en Austin, porque la gente se preguntaba cómo es que este tipo esté viendo un tema que apenas está desarrollando, y vaya, tiempo después supe que una de las razones principales para estar admitido fue eso, ¿no? Que a pesar de que no había tomado
cursos en esa área, yo lo estudié por mi cuenta, ¿no? Eso es muy importante para aquellos estudiantes de doctorado aquí, ¿no? O sea, siempre deben de pensar de que la escuela no termina con tener el grado. O sea, de hecho, cuando tú tienes el grado es el inicio. Tú tienes que empezar a crear, aprender por tu cuenta, innovar y presentar nuevos elementos que agreguen al conocimiento general de tu área, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes ven mi currículum, ha sido en varias cuestiones, pero siempre van a ver un tronco común que es econometría y en particular desde tiempo, ¿no? Entonces, ese es un consejo que les doy, ¿no? Traten de encontrar un área, especialícense en ella y a pesar de diferentes temas que adopten, traten de seguir esa área. Siempre tenerla presente. La siguiente es la importancia de la disciplina, ¿no? Pero no siempre es importante. Para mí, mis maestros me decían en economía, y uno de ellos fue el maestro Manuel Silos, el rector de la universidad. Él me decía, es que economía no es una materia, economía es una forma de vida, ¿sí? Y en realidad uno lo siente. Yo como economista soy muy orgulloso de mi materia, pero tengo que reconocer que no es la única, que hay muchos más, y que un tema siempre puede ser y debe ser tratado de diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, mi consejo es muy sencillo. Ustedes enfóquense en su área de especialización, en su materia, hagan lo mejor que puedan para evaluar problemas desde su punto de vista, pero siempre tomen en cuenta que hay alguien que también estudia ese tema desde otro punto de vista, y quizá va a haber aspectos en los cuales van a ser compatibles y se van a complementar, y va a haber aspectos en los cuales puede haber diferencias, y bueno, aceptarlas. Aceptar que mi especialidad, mi disciplina es muy importante, pero no es la única. Otra cosa que aprendí trabajando en gobierno es muy sencilla, y aquellos que decidan seguir esa rama en su carrera profesional, lo mismo, haz lo mejor posible, presenta el mejor análisis, pero al final siempre ten en cuenta que la persona que decide, esa persona tiene que tener una visión global del problema, y la decisión que tome probablemente no va a ser exactamente la que tú propones, y va a ser porque esta persona dice, pues es que tu área, tu punto de vista es importante, pero hay otras más. Y cuando ponemos todo el análisis en contexto, pues mira, lo mejor, teniendo en cuenta todos sus puntos de vista, lo mejor viene siendo esta decisión, que no va exactamente lo que tú estás proponiendo, y aceptarlo y modo, y que te puedo decir, a veces es frustrante, sobre todo cuando es joven, y uno le mete muchas ganas a lo que está haciendo, y uno prácticamente se casa con el resultado de su análisis. Nunca te cases con eso. Tú haz lo mejor, su objetivo, esto es mi trabajo, te lo presento, es tu decisión, y yo la respeto. A mí me pagas, y mi responsabilidad es producirte un trabajo objetivo lo mejor posible, con las decisiones de otro, y la voy a respetar. Nunca lo tomen personal. Igual las críticas, ¿sí? Y de hecho, de las cosas más importantes que yo he aprendido han sido de las críticas. Y no sé si sea cuestión cultural, pero en México, en Latinoamérica, muchas veces tomamos las cosas muy a pecho, muy personales. Nunca hay que hacer eso. No voy a hablar de una experiencia propia, voy a hablar de otra experiencia de alguien que ahorita ocupa un puesto muy alto en una Secretaría de Estado en Estados Unidos, en Washington. Pero cuando estaba en la universidad, tenía una oficina. Mi oficina de hecho estaba en una suite que estaba pegada a la oficina de otro maestro, y luego seguían otros maestros ahí, ¿no? Total, me tocó escuchar a un estudiante llorando, desesperación, porque el maestro le decía, es que tu base de datos no está completamente a prueba de errores. Y él decía, es que ya he trabajado como 6 meses en ella, y he hecho todo lo posible, y yo pienso que está bien. Fue una base de datos enorme, pero el maestro corría algunos diagnósticos y decía, hay cosas que nomás no cuadran.
Entonces ve y checa todo de nuevo. Estamos hablando que te puedes topar maestros que te pueden detener tu trabajo 1 año, 2 años, ¿sí? Y vaya, ese tipo de experiencias son muy valiosas. A esta persona en particular le ayudó bastante, y creo que gracias a ese entrenamiento que ha recibido es que ha sido posible escalar tan alto a donde ha llegado. Pues te digo, las críticas son buenas en la academia, son constructivas, nunca lo tomes a título personal, porque nunca lo son. De hecho, aquellos que en doctorado lo quieran presentar, lo peor que les puede pasar en una conferencia es llegar a presentar y que nadie les haga preguntas, o que todos te aplaudan, porque entonces tú vas a un lugar a que te den un punto de vista que tú no tienes, a que te critiquen, para que veas esos problemas que tienes, esas fallas, esos huecos, y entonces puedas llenarlo. Y es como lo debes de ver. O sea, aquel que te critica sí te está haciendo un favor, no te está destrozando tu trabajo, te está haciendo un favor para que lo remedies, para que lo mejores. Por último, el trabajo que yo hago, obviamente soy economista, trabajo es variado, ya lo mencioné, mucho de mi trabajo tiene que ver con métodos cuantitativos, en particular econometría, en particular en serie de tiempo. Los temas que trabajo son de economía internacional. Recientemente publiqué un trabajo sobre un modelo de demanda de importaciones de petróleo por Estados Unidos. Actualmente trabajo en uno de importaciones de vehículos ensamblados en México. Muy importante por la industria, lo que representa, y también porque México básicamente ensambla automóviles para producir en Estados Unidos. Estamos hablando de que si no fuera por esa demanda, no habría industria automotriz en México. Pero también trabajo ligado a economía internacional que estoy iniciando es cuestiones de inversión extranjera directa, determinantes, y el enfoque que le voy a dar a esa investigación va a ser cómo ha sido afectado a nivel de estados en México por niveles de violencia. Si hay un efecto a nivel nacional, no se ha detectado. La pregunta es si a nivel regional ha habido una especie de sustitución, es decir, algunos estados, quiero ver si algunos estados con mayor violencia, la inversión ha bajado en esos y ha migrado a otros estados con menores niveles de violencia. Quizá esto no, para algunos pueda tener relevancia, y lo menciono por si algún estudiante le interesa o quiere continuar el tema. Estoy disponible para posibles asesorías que puedan necesitar. Y otro tema, de hecho mi trabajo de investigación doctoral fue sobre federalismo fiscal, entonces de finanzas públicas, trabajo en gobierno. Tengo la experiencia y el conocimiento también para hacer este tipo de análisis. No lo continué como me hubiera gustado continuarlo por razones de localización. Estando justo en la frontera, obviamente tenía que tomar cuestiones de frontera. El comercio era lo básico, lo principal que tenía que hacer, y nunca te ordena nada. De hecho, es una violación a mis derechos como académico el que alguien venga y me diga tienes que investigar esto o aquello, ¿no? Pero pues siempre está la sugerencia, ¿no? Si quieres la promoción, si quieres tener el tenure, estas son las ramas que la escuela favorece más, y en ese sentido pues, fue que me enfoqué más a los temas de comercio internacional. Estoy ahorita también viendo cuestiones de frontera. En el caso de Laredo, desde el 2009 hasta el 2013, la Cámara de Comercio de Laredo hace una conferencia anual y publica un reporte anual sobre el estado de la economía a nivel local. El documento se llama Vision, y ese documento anual yo lo escribí durante los pasados, 2009 al 2013. Entonces tengo mucho conocimiento descriptivo en cuanto a la frontera, tengo mucho conocimiento de primera mano en cuanto a lo que sucede en eso, en diferentes ámbitos. Y una cuestión que estoy explorando ahorita también para investigar otra vez es ver impacto en cuanto a actividad económica en ciudades fronterizas, cómo han sido afectados por el comercio internacional, y hacer un estudio comparativo de los puertos de entrada en Estados Unidos
en la frontera en Canadá, los puertos de entrada en Estados Unidos, en la frontera con México, y ver si el comercio ha afectado estos puertos, dependiendo si estás en la frontera norte o en la frontera sur de México. Y aparentemente sí va a haber diferencias. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahí es trabajando con otra persona más, estamos buscando, la idea es tener una base de datos de serie de tiempo para usar la metodología que yo sé usar, que es mi tronco de especialidad, y eso es lo que hago. O sea, pueden tomar temas y yo siempre trato de buscar de vez en cuando un tema en el cual pueda yo aplicar la metodología en la cual yo sé. Y pues básicamente me queda un minuto. Prefiero dejarlo para preguntas, comentarios que tengan ustedes. Yo sí tengo una pregunta. En el marco pues de tu estadía aquí en Tamaulipas, en el marco del Congreso de los Derechos de los Niños y la Infancia, ¿dónde encontrar ese acuerdo, esa liga entre econometría que es tu eje, pues, y el tema de los niños? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubicamos? Mira, es muy interesante. El asunto es de que muchos no, para empezar, un curso de desarrollo económico, yo lo impartí prácticamente 11 años. Dentro de ese curso, para mí, veía muchos problemas de pobreza, muchos problemas de educación, de alimentación, y básicamente cuando uno habla bueno, ¿cómo parece un pobre, no? ¿Cuáles son las características de un pobre, no? Y pues uno decía, pues un pobre, ¿cómo es? Pues es una minoría, generalmente es mujer o niño, ¿sí? Vive en un país subdesarrollado, ¿no? Entonces, el tema de los niños, aun cuando no es un tema que yo lo abordé, lo abordo como especialidad, es un tema que siempre ha estado presente porque ese curso lo hago cada año, ¿no? En cuanto al tema de los niños, y como te comentaba, fue muy importante para mí porque la forma en que yo lo empecé a ver no fue tanto solamente como investigador, también lo vi como padre de familia. Tengo 4 hijos, estamos empatados, tengo experiencia en cuanto a espectro. Cada niño es distinto, ¿sí? Y les puedo decir que la mayor tiene 18 y la menor tiene 2. Entonces tengo conocimiento específico en cuanto a diferentes problemas. Mis padres fueron maestros, entonces tengo conocimiento en padres que fueron maestros. Tengo conocimiento en cuanto a la educación en México. Tengo la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y mis hijos que se dan allá, y hay diferencias. Y cuando acepté participar en el Congreso, mi idea fue, y es la mía, o sea, primero decía yo qué tengo que hacer ahí, ¿no? Y rebotando ideas, es que es mucho lo que puedo aportar, ¿no? Y mi enfoque más bien es cuanto a cuestiones de políticas. Mi enfoque es, siendo académico, yo creo que cuando se habla de niños, uno debe dejar un poco la academia y debe de empezar a actuar. Y muchas veces uno piensa, es que tengo que hacer la mejor solución, y una vez que la tenga, la aplico. Y yo creo que cuando se está hablando de niños, empiezo a aplicarla porque hay un problema. En lo que más tarde es en empezar a aplicar remedios, aunque no sea perfecto, tú estás perdiendo generaciones. O sea, el niño que no atiendes hoy, ese niño lo vas a entender cuando empieces a aplicar una política en 4 años, y esa generación ya la perdiste. En cuanto al nivel de metodología, lo primero que hice y lo que voy a presentar es buscar datos. Para mí lo primero que tengo que hacer es buscar datos, buscar indicadores, referencias. Una cosa que yo puedo decir, yo tengo hago este análisis a nivel teórico, pero tengo que ver si hay evidencia que lo valide, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer son datos. Y es un problema que hay en cuanto a que no hay una base de datos consistente, y sobre todo en cuanto a derechos de niños. Cuando estuve buscando, encontré una organización internacional sin fines de lucro, Humanium, que publicó un índice, lo publicó en el 2011,
un índice de satisfacción de los derechos de los niños por países, y fue donde me agarré, ¿no? Entonces, en mi caso, con esa base de datos puedo hacer un análisis de corte transversal, pero no un análisis de sí de tiempo, que es un problema porque te hablo de la frontera. La frontera ahorita no hay datos suficientes en ambos lados, ¿sí? Y las bases de datos, inclusive en Estados Unidos, estamos hablando que empezaron en los 70s, 80s, y para que tú puedas hacer un análisis de tiempo necesitas al menos unos 30 años o más. Entonces, sí hay una limitante en ese sentido, ¿no? Entonces, en cuanto a cuestiones de derechos de los niños, la metodología más adecuada no sería una serie de tiempos, sino un corte transversal para ver las diferencias a través de los países. Quizá en 30 años, 40 años, suponiendo que se empiecen a generar estadísticas hoy, se puede hacer algo, no sé de tiempo. Pero la limitante es una materia prima, si tú no lo tienes, no lo puedes manejar. Y es una de las cosas que también, cuando he enseñado las clases de econometría, les digo a mis estudiantes, en realidad econometría es muy sencillo, es como ser un técnico o un carpintero, y lo que tú necesitas saber es cuáles son tus herramientas que tienes y cuál es la tarea que tienes que lograr, ¿no? Y entonces, dependiendo de la tarea, tú agarras la herramienta necesaria. Entonces, en el caso de derechos de los niños, ahorita puedo decir, no puedo usar serie de tiempo para hacer análisis, porque no hay. La tarea prima no está por ahí, pero un corte transversal posiblemente se pueda hacer. Si respondí tu pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, ahorita comentaste sobre la afectación en algunos estados que tiene la violencia en la cuestión de la inversión, que es un estudio que vas a iniciar. ¿Tienes ya contemplado algún estado en particular en donde poder iniciar tu estudio? No, en realidad el estudio va a ser global. Ahorita lo que estoy es en la parte de revisión de la literatura. Yo estoy ahorita trabajando con un estudiante de doctorado que está ayudándome en esta parte, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es, ahorita la parte es básicamente metodológica, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes opciones que hay? Porque hay diferentes formas de abordar el problema, y obviamente lo mío es buscar la forma que más se ajuste a mis habilidades, a mis conocimientos. Y para el caso de México, lo que voy a hacer es un estudio de todos los estados. Entonces va a ser lo que se llama un estudio de panel data. Van a ser los 31 estados más el DF a través de los años. He estado capturando información, creo que es del 2008, si bien recuerdo. Entonces tendría 2008, 2009, 2010, 2011, creo que 2012. Entonces más o menos tenía 5 años al menos. Frente a los estados me da una base de datos más o menos aceptable. Pero no, o sea, la idea aquí es ver, el objetivo sería ver si ha habido una especie de transferencia de un estado a otro, porque a nivel nacional no se detecta un efecto por la violencia. La pregunta es si ha habido una transferencia de un estado a otro, y es lo que creo. Una metodología que estoy viendo y que podría facilitar eso sería, pasa que creo que no tengo los datos para eso todavía, pero te digo, la idea es más o menos ver si hay una afectación en los estados. No tengo un estado particular, no va a ser un caso de estudio, va a ser un caso a nivel del país. Pues si no más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Camacho, por su brillante participación.